Cuando los escucho a ustedes en estos 2 días, para mí surge una cosa muy clara. Un sentido de satisfacción por los cambios y los logros que han habido en la región, sobre todo en el sistema de cooperación para el desarrollo, durante los últimos 5 a 7 años. Estamos en un nuevo contexto, con nuevas prácticas, nuevas perspectivas, y esto se debe al esfuerzo de todos ustedes, de quienes los precedieron y quienes les seguirán. Esto es una tarea colectiva, este cambio que se está dando en todo el sistema de cooperación internacional. Pero también en América Latina, como varios de ustedes lo han dicho y lo han remarcado, estamos en una situación distinta. Heraldo Muñoz nos recordó que tenemos más de un decenio de crecimiento continuo, que se ha disminuido la pobreza, pero que todavía tenemos unos cuantos problemas. En fin, tenemos algunos avances en un contexto realmente diferente y distinto al contexto en el cual todos nosotros nos educamos, todos nosotros aprendimos nuestra profesión, y será mucho más distinto. La cooperación misma también ha cambiado. José Antonio Alonso y varios de ustedes nos han recordado que tenemos una heterogeneidad muchísimo mayor de los países en desarrollo, que hay una nueva geografía de la pobreza, que hemos pasado de un mundo bipolar al multipolar. Segundo, tenemos la Declaración de París, como varios de ustedes han mencionado, que para varios países, nos guste o no nos guste, fue un punto de quiebre importante. Lo sé que lo fue para España, nos lo han dicho ahora, lo fue para Bélgica, lo fue para Alemania, lo fue para el Reino Unido, lo fue para Canadá, en fin, principios y las medidas de la Declaración de París. Luego de París hemos pasado a Accra, a Busan, a la nueva Alianza Global. Hemos visto países con esta dualidad de condición que ustedes han mencionado en varias oportunidades. Hemos pasado, nadie mencionó una palabra que para mi época era fundamental, TCDC, Technical Cooperation Countries. Cuando hicimos a mediados del 2004-2005 un informe para el TNUD sobre la evolución de la TCDC, ahí fue donde vimos que se cambió de TCDC a CSS, ampliando muchísimo más. Otro cambio importante, nuevas modalidades, nuevos actores, y una cosa curiosa. Lo que llamábamos, y pongo entre comillas, países desarrollados, países donantes, antes podrían ser, y ya son, de hecho, receptores de cooperación. Yo recuerdo hace muchos años, en 1981, en una conferencia que dicté en Finlandia, en Helsinki, en el Consejo de Europa, me atreví a decir que quizá Europa podría aprender algo de América Latina sobre el manejo de altas tasas de inflación. Casi me sacan a patadas, con la temeridad de proponer de que Europa tenía algo que aprender de América Latina. Sin embargo, ahora estamos viendo algunos expertos latinoamericanos asesorando a Grecia, no sé si a España todavía, pero realmente creo que hacer alguna sugerencia. Por lo menos sé que Rajoy ha dicho de que quiere las inversiones españolas, ¿no? Perdón, latinoamericanas en España. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el mundo de la cooperación, ante este panorama, ante ese telón de fondo que está cambiando también muy rápido. Y todos ustedes y todos nosotros somos testigos de un cambio acelerado que a veces, como estamos en medio de él, no nos damos cuenta de lo profundo que es este cambio. Quisiera entrar ahora al tema central de este seminario. Ahí vemos el concepto de graduación en un contexto, y aquí voy a ser muy rápido porque en estos últimos talleres ustedes han ya prácticamente hecho el trabajo de resumir lo que habría que decir. El concepto de graduación, me refiero a eso solamente, tanto como concepto como práctica, ha sido cuestionado radicalmente. Pero pongámonos de acuerdo y pongamos una definición muy sencilla para saber qué es lo que estamos hablando. Y normalmente la graduación se define como el uso de indicador de ingreso por habitante para definir la elegibilidad y el acceso de los países a determinadas fuentes e instrumentos de cooperación para financiamiento del desarrollo. Eso es básicamente lo que es la graduación. Y aquí varios de ustedes han hecho énfasis, y me parece correcto, a esta confusión semántica que se produce al hablar de ayuda, cooperación y financiamiento, y felizmente creo que todos nosotros tenemos claro que no es lo mismo.
Pero ¿cuáles son las críticas que se presentan a este concepto de graduación? Hay una que no se ha mencionado acá, pero me parece sumamente importante recordarla, y es el origen. ¿De dónde viene esta idea de ingreso por habitante como criterio para definir quién es el país de ingreso media y qué puede recibir? Según Martin Ravallón, que es este economista del Banco Mundial, esto proviene de un acuerdo tomado en 1988 en el Banco Mundial para poder definir qué constituye un país de ingreso bajo, un país de ingreso medio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron una cifra calculada en 1971 con el objeto de definir qué países podrían darle preferencia a las empresas locales en la construcción de obras públicas. Y esta cifra se planteó de la siguiente manera. Se dijo, aquellos países con un ingreso por habitante por debajo de $200 per cápita de 1971 podrían darle preferencia a las empresas locales para obras públicas, lo que se llamó el CWP, Civil Works Preference. Lo que hicieron fue tomar esa cifra, actualizarla por la inflación hasta 1988 y ¡pum!, pusieron ese tema. En paralelo, a partir de 1959, con la creación de la Asociación Internacional de Fomento, AIDA, lo que sucedió es que, dicho sea de paso, AIDA se creó. AIDA es el brazo concesional del Banco Mundial, que da préstamos a tasas de interés muy baja y por periodos muy largos. ¿Por qué se creó AIDA? Por una razón muy sencilla, y esa es la ventaja de haberse pasado 5 años como jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial, ahí no tiene acceso a un montón de cosas. Lo que sucedió fue que algunos países que habían recibido préstamos regulares del Banco Mundial no estaban en condiciones de pagarlo por problemas de balanza de pago y de importaciones. Y el Banco Mundial estaba en peligro que estos países, y en particular la India, tuvieran la cesación de pagos. Con la cartera que tenía el Banco Mundial de préstamos para la India tan grande, una cesación de pago de este país hubiera expuesto al Banco Mundial ante los mercados de capital como un banco poco sólido. Entonces inventaron una manera de poder financiar a India y entre ellas a otros países más que no estaban en condiciones de devolver los préstamos regulares contratados a 4 o 5% anual y pagables en 10 a 15 años, y lo que hicieron es crear un pool de recursos proporcionados por donantes y los prestaron a 40 años con un 0.5 de tasa de interés y con un periodo de gracia de 15 años. En otras palabras, fondearon a la India para que la India le pueda pagar al Banco Mundial. ¿Cómo se definió de ahí en adelante qué países tenían acceso a recursos concesionales? Otra vez, el concepto de ingreso por habitante. Entonces, esta idea que surgió de la preferencia de obras públicas se transformó en un punto de quiebre, en un umbral que se vinculó a los flujos de concesionales. Poco a poco, a lo largo del tiempo, fue adquiriendo una vida propia. Y ahora todos usamos los cut-off points, que divide el income, pero resulta importantísimo darse cuenta cuál es el origen, que no tiene que ver nada con los temas sustantivos de pobreza, que no tiene que ver nada con los temas sustantivos de capacidad de movilización de recursos que hemos venido discutiendo en este trabajo. Entonces tiene, nos guste o no nos guste nuevamente, un origen espúreo, que no tiene que ver nada con el tema que nos interesa a todos nosotros, que es la cooperación para promover el desarrollo. En segundo lugar, todos ustedes, y aquí tengo una larga lista, ya la hemos escuchado, han planteado que el PBI per cápita como ancla para determinar categorías de países no tiene sentido. Cada uno de ustedes, y muchos hemos escuchado a la CEPAL, el señor Ayala, proponer una lista de indicadores de brechas. José Antonio nos ha hablado de un concepto clave, el concepto de vulnerabilidades que superan la capacidad gubernamental, es decir, que están fuera de la posibilidad de acción de los gobiernos. Y nos ha también hecho saber claramente que tenemos que tener mucho cuidado con incentivos perversos. Otros han propuesto rangos más finos de PBI per cápita para discriminar entre países. Otros han propuesto el índice de desarrollo humano, como lo hizo el PNUD. En fin, y más adelante veremos en un diagrama con Kilber Samson y Fernando Prada, hemos propuesto otro criterio que explicaré en unos minutos más. Además, se ha complementado con criterios como efectividad, intereses geopolíticos, coyuntura internacional. Y lo que se ha dicho también muy claramente, y nos lo dice el compañero de Nicaragua, que hay una serie de inconsistencias en el uso de diferentes indicadores.
PBI per cápita por un lado, pero por otro lado índice de endeudamiento. En fin, lo que sabemos es que este indicador no funciona y todos ustedes han dado razones muy claras para demostrar que el PBI per cápita es inadecuado, insuficiente y distorsiona el proceso de asignación de recursos para la cooperación. Hay un tercer tema que tiene que ver que todo este proceso de graduación que está vinculado a la transición de países de bajos ingresos a países de ingresos medios y vinculado sobre todo a la ayuda oficial para el desarrollo, tiene cada vez un ámbito de aplicación cada vez menos amplio. La ayuda bilateral, la graduación está centrada fundamentalmente en la ayuda para el desarrollo, la ayuda oficial para el desarrollo, tanto bilateral como multilateral, que consiste de fondos reembolsables y préstamos concesionales, pero no abarca otras formas de cooperación. Y como nos han indicado, no es el hecho que se gradúen, como nos explicó José Antonio y varios de ustedes lo mencionaron. Lo que sucede, como nos han dicho nuestros colegas de Bélgica, de España, de Canadá, el proceso de concentración y reducción del número de países automáticamente ha hecho gatillar o desencadenar un proceso de graduación, esté o no esté vinculado a ingreso por habitante. Y graduación no, es un proceso de exclusión del acceso a los fondos concesionales y los fondos de ayuda no reembolsables de estos países. Pero no es el hecho que los hayamos graduado y por eso han salido. El hecho es que los países que proporcionaban esta cooperación han ido reduciendo el número y han ido excluyendo a otros. Y cosa curiosa, todos ellos han dejado en su lista de países elegibles algunos países de ingreso de renta media. ¿Por qué? Porque hay intereses especiales. Canadá, bueno, el Perú es uno de los países en los cuales tenemos minería, inversiones de todo tipo, no va a estar así, no va a quitar digamos, un instrumento de vinculación. España, bueno, ya nos dijeron varias veces. En fin, cada uno de estos países tiene razones adicionales. Entonces, seamos claros, en la práctica este tema se ha ido aplicando cada vez menos y además los montos totales de ayuda en comparación con los flujos financieros, los montos totales de la ayuda oficial para el desarrollo han ido disminuyendo. El resultado de todo esto es que cada vez se usa menos el PBI per cápita como criterio de graduación y el concepto de desgraduación se va desdibujando progresivamente como lineamiento para definir el acceso a las fuentes y el empleo de los instrumentos de cooperación y financiamiento del desarrollo. Por eso, como nos recordó nuevamente José Antonio, no es necesario luchar contra molinos de viento. Esto se está desmoronando solo. Sin embargo, cuidado, tampoco seamos tan optimistas. En algunos casos todavía se sigue usando, pero aún en estos casos va cambiando. Se aplica, como nos recordó muy bien Rebeca, al sistema de Naciones Unidas y se aplica sobre todo a los fondos regulares de cooperación y en menor medida tanto en los organismos multilaterales como el sistema de bancos y como en los organismos internacionales. No se aplica tanto a los trust funds, a los fondos especiales que ponen los países a disposición, que tienen sus propias reglas. El tema central está en los fondos regulares y esto ha llevado a el que principalmente lo usaba es el PND, pero por bien nos ha recordado Rebeca desde hace un poco más de 2 meses, al subir el umbral a 12.275 es, bueno, ya casi todos los países siempre, no sé que ese umbral prácticamente pierde total relevancia. Y los bancos multilaterales de desarrollo, como nos recordó Fernando Montenegro, usan otros que es programación multianual, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos luchando en este concepto de graduación contra algo que va desapareciendo poco a poco. Sin embargo, pese a los avances en descartar conceptos y prácticas de graduación que ya han dejado de ser útiles y relevantes, queda aún trabajo por hacer. Y permítanme hacer una metáfora sombría. Lo que tenemos que hacer es darle una muerte digna y un entierro decente al concepto de graduación, de tal manera que no siga como zombie dando vueltas en la vida.
eso se refiere a lo que hemos discutido de graduación, pero ustedes han hecho una serie de observaciones sumamente importantes e interesantes sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro de la cooperación para el desarrollo. Y déjenme compartir con ustedes lo que he recibido de ustedes, complementado con algunas ideas adicionales. ¿Qué está sucediendo en la práctica? El debate que hemos tenido ha sido muy rico y demuestra que, habiendo dejado atrás este concepto de graduación, estamos pasando a lo que hemos denominado en algunos trabajos gradación o gradualismo, que consiste fundamentalmente en adecuar una gama cada vez más amplia de modalidades e instrumentos de cooperación, financiamiento, ayuda, a una gama más diversa de receptores de ayuda, cooperación y financiación. Cada vez vemos más complejidad en el conjunto de instrumentos y cada vez vemos más complejidad y más diversidad entre aquellos que lo proponen, que lo proveen, y que lo reciben. Y acá hay una frase que dijo nuestra colega de Alemania que me parece clarísima y la voy a utilizar más adelante, mencionaré, eso sí, daré derecho de autor. Se ha superado en la práctica lo que ella denominó los beneficiarios clásicos de la cooperación tradicional. Ya no tenemos ni beneficiarios clásicos ni cooperación tradicional. Tenemos otra cosa, hemos trascendido y hemos... Pero esto significa evitar usar un conjunto de frases, conceptos, palabras que nos retrotraen a una situación que ya cambió. La de donante emergente, estas cosas, por favor, tendremos que buscar otras palabras. Yo creo que por primera vez las agencias de cooperación tendrán que contratar a lingüistas para poder definir un conjunto de nuevos términos que se adecúen. Además de eso, hemos visto la creciente importancia de la cooperación sur-sur, una vocación de participar activamente en la provisión y recepción de cooperación, una vocación de atender a la demanda, como nos han recordado justo antes de esta sesión, después de los talleres, y la idea central ha sido reivindicar el papel que juega el gobierno, que juega el Estado en estos países que demandan cooperación, porque se trata de que tengan políticas, que tengan programas y estrategias públicas que se puedan apoyar. Esto le está llevando a un proceso de aprendizaje mutuo sobre la marcha, que todos los países de la región estamos aprendiendo a cooperar unos con nosotros, y estamos aprendiendo que es necesario tener una estrategia de desarrollo, que es necesario tener unas políticas, no porque nos diga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino que para poder colaborar entre países latinoamericanos tenemos que saber muy claramente a dónde queremos ir, qué es lo que demandamos y qué es lo que poseemos a otros. O sea que esa demanda por una mayor racionalidad en la gestión pública proviene de nosotros mismos, ya no viene de nadie de fuera. No tenemos que decirle a estos señores que nos impongan algo que nosotros mismos sabemos que es necesario para poder vincularnos de una manera más efectiva, de una manera más sana. Se está consolidando la cooperación triangular. Yo les hablé de dos ejemplos, uno de los 60 y otro de los 70. Éramos cosas raras. Cuando yo les decía, AID nos ha financiado a los peruanos para ir a México, decían, están locos, ¿qué hace AID haciendo eso? Cuando la IDRC y la OEA nos financiaron para que podamos traer a coreanos a Perú, para mandar peruanos a la India, para traer mexicanos a Argentina, argentinos a Macedonia, egipcios a la India, en fin, para poder entender, y todos a Corea, para entender qué estaba pasando, la gente se decía, están locos esto. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo ahora. La cooperación triangular se ha vuelto muy importante y ya ninguna agencia de cooperación de los países del norte, digamos, para utilizar esa palabra que todavía, como no tenemos a lingüista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a los países que tradicionalmente han financiado estas cosas. Y se está consolidando, pero varios de ustedes han dicho una cosa sumamente importante. No nos engañemos a nosotros mismos, es lo peor. La capacidad de autoengaño es uno de los defectos más grandes que tenemos en América Latina, ¿no? No idealicemos la cooperación sur-sur, y varios de ustedes, nuestro colega de Uruguay hizo claramente una advertencia. No idealicemos la cooperación triangular, sigamos bien con los pies en la tierra, evaluemos continuamente y aprovechamos nuestras experiencias. Además, en este proceso de cambio de la cooperación dentro de la región, las agencias van a tener que cumplir una nueva serie de funciones. Hemos escuchado lo que está sucediendo, cómo están ampliando, hemos escuchado las dificultades, las oportunidades,
pequeños y grandes logros que han tenido varias de las agencias que han hablado aquí para promover la cooperación sur-sur y para cambiar la forma de vincularse a la ayuda oficial para el desarrollo. Y ya se está dando, miren, una cosa curiosa, un proceso gradual de adecuación de fuentes e instrumentos de ayuda y cooperación y financiamiento a las condiciones de un conjunto cada vez más diverso de países. Y acá quisiera darles solamente un par de láminas que vienen del estudio del libro que publicamos con Kirk Sanson y con Fernando Prada sobre el futuro del financiamiento para el desarrollo, y que luego actualizamos para el libro que editó José Antonio Alonso con José Antonio Campos sobre el nuevo rostro de la cooperación. ¿Qué es lo que hicimos? Tratamos de buscar un criterio diferente, al igual que todos nosotros aquí sobre la capacidad, sobre el criterio diferente al ingreso por habitante. Lo que dijimos, veamos, estamos hablando de financiamiento, ¿por qué no pensamos en la capacidad de un país de movilizar recursos domésticos y de movilizar recursos externos? Usamos una combinación de indicadores, ahí mis amigos jóvenes expertos en estadística, que ya olvidé desde las épocas que era estudiante graduado, estadística multivariable, hicimos una serie de regresiones, análisis de factores, componentes principales, y luego de juntar todas las variables nos quedamos con 3 para la capacidad de un país de movilizar recursos externos: inversión extranjera directa, volumen de exportaciones de bienes y servicios y reservas internacionales netas. Esos son los 3 factores que explicaban la mayor porcentaje, cerca del 80-90% de la variación. Y en recursos domésticos nos quedamos, obvio, ahorro interno, promoción bruta de capital y crédito doméstico al sector privado. Y luego hicimos una serie de indicadores basados en estas variables para tratar de ubicar a los países en desarrollo. Y lo que salió fue esto. Yo olvidé el puntero, pero en fin, trataré de mostrar acá. Lo que vemos es que hay países que tienen un índice de movilización de recursos externos, que movilizan recursos externos, una gran capacidad de movilización de recursos externos hacia arriba, en el eje vertical, y otros que tienen una alta capacidad y una baja capacidad al otro extremo en el índice de movilización de recursos domésticos, y aquí se puede identificar claramente. Miren, vamos a ver dónde están algunos de nuestros países, porque esto no da. Bueno, dicho sea de paso, ¿ven a China dónde está? Francamente, tuvimos que normalizar. China tiene más del 40% del ahorro interno y tiene un volumen gigantesco de inversión extranjera directa, de financiamiento, y tienen todos los dólares del mundo, ¿no? Pero en América Latina aquí tenemos a Brasil, tenemos a Chile, a México, a Venezuela, a Argentina, a Perú, a Costa Rica y a Colombia. Estos son los países que de una forma u otra tienen una capacidad alta de movilización de recursos externos y alta de recursos domésticos, y en estos países una capacidad media, digamos. Y luego, si pasamos a los otros cuadrantes, vemos, por ejemplo, los países que tienen una capacidad de movilización de recursos domésticos como un poquito mayor: Uruguay, Paraguay, Guatemala, están casi al centro y están ligeramente por debajo del resto del promedio en la movilización de recursos externos. Aquí está Bolivia, Paraguay, Guatemala, Uruguay, Ecuador, El Salvador. Y en este lado tenemos a Belice, Haití, que son países que tienen una baja capacidad para movilizar recursos domésticos y recursos externos. Las pequeñas islas de Granada, Santa Lucía, Dominica, y países como Panamá, Honduras, Nicaragua en el caso de ayuda, reciben tienen una capacidad de movilización de recursos externos comparativamente mayor que la capacidad de movilización de recursos domésticos. Pero ¿para qué nos sirve esto? Y ahí viene el siguiente gráfico. Cuando uno ve qué tipo de instrumentos e instituciones le interesa en términos de financiamiento, podemos hacer otro parecido en términos de cooperación y asistencia técnica. Pero aquí no están los instrumentos de mercados internacionales de capital: bonos, emisión de bonos corporativos, bonos públicos, seguros, todos los mecanismos que aprovechan los mercados de capital, y este es el ámbito. Promoción de la inversión. Estos son países que requieren apoyo de las fuentes oficiales, multilaterales y bilaterales, para reforzar su capacidad de vincularse a los mercados externos de capital. Estos son el resto de países que requieren ya no
asistencia y préstamos para vincularse a los mercados externos de capital porque todavía no están en condiciones de hacerlo, sino para poder utilizar esos recursos en sus propios proyectos y procesos de desarrollo. Luego tenemos la cooperación técnica para fortalecer sistemas nacionales y mercados. Es decir, aquí la idea central es, miren, ustedes tienen una movilización de recursos domésticos, veamos cómo levantarla de tal manera que además puedan movilizar más y puedan movilizar recursos externos. Y por último, están aquellos países que requieren créditos concesionales, donaciones, alivio de deuda y cooperación que tienen una poca. ¿Qué nos indica esto? Que en vez de decir, de ahora en adelante al país que tiene más de $5.500 de PBI per cápita no le voy a dar ningún préstamo condicional, lo que dice, miren, un país que tiene la capacidad de movilizar recursos puede utilizar en este cuadrante, tiene que utilizar esta combinación de instrumentos. Y lo que les decía anteriormente era de cuándo la oferta de instrumentos, los marcos institucionales a las características más o menos lo que me parece es la dirección y lo que ustedes han venido diciendo en esta conferencia. Bien, para terminar pasaré simplemente a ver qué es lo que he escuchado y lo se puede plantear con respecto a el futuro de la cooperación para el desarrollo y cuáles son las funciones de la cooperación que se están reconfigurando. Y son tres funciones principales que han salido de las presentaciones de ustedes y también, dicho sea de paso, son las que salen de prácticamente todos los estudios sobre el papel de la ayuda, la cooperación y el financiamiento para el desarrollo. Primero, al apoyo a la creación y consolidación de capacidades institucionales y a los programas e iniciativas de desarrollo. Segundo, provisión de bienes públicos internacionales, tanto regionales y globales. Y tercero, financiamiento del desarrollo en cuanto a financiamiento de inversiones públicas, privadas y de organizaciones sociales. En términos de creación y consolidación de capacidades institucionales de apoyo a los programas e iniciativas de desarrollo, tenemos, y lo que está pasando, la asistencia técnica y financiera no reembolsable, como han dicho ustedes varias veces, sigue siendo un instrumento de clave para todo tipo de proveedores de cooperación, del norte, sur, sur-sur, este, oeste, lo que queramos. La asistencia técnica y el financiamiento no reembolsable es clave, pero proporcionado de una manera distinta, sin condicionalidad, más horizontal y con responsabilidad mutua. Y tenemos una variedad de maneras de hacer esto que no voy a entrar. Y entra a políticas, sistemas de todo orden que tenemos, pero lo importante es por qué queda, como hemos escuchado esta tarde en uno de los talleres, en dos de los talleres, un papel muy importante para esta cooperación técnica y financiera no reembolsable en todos los países, de ingreso medio, ingreso alto, ingreso bajo, etc. En los países tiene un conjunto de razones especiales, porque además de proporcionar financiamiento, como veían ustedes anteriormente, primero es más flexible. Hay cosas que se pueden hacer con la cooperación técnica y financiera no reembolsable que no puedo hacer con el presupuesto regular. Y cualquiera que ha tenido que verse con la Contraloría en su país a eso perfectamente. ¿Por qué? Porque se pueden correr más riesgos. Los programas, los recursos son más flexibles, pueden correr riesgos, nos permiten experimentar, nos permiten hacer cosas nuevas. Yo ahora estoy presidiendo el Fondo de Ciencia y Tecnología en la presidencia del Consejo de Ministros de mi país. Pasamos de 36 millones de dólares que hemos terminado, empezamos de la próxima semana con un programa de 100 millones de dólares. Dicho sea de paso, en el primer programa 25 millones eran del BID y 11 del gobierno peruano. En el segundo, 35 son del gobierno peruano, perdón, del BID y 65 del gobierno peruano. Es decir, la contraparte es mucho mayor. ¿Y por qué no gastamos eso directamente? Por una sencilla razón. Es mucho más eficiente para nosotros hacer uso del conocimiento técnico, la experiencia, los procedimientos, la capacidad de correr riesgos del BID que hacer eso dentro del presupuesto general de la República. Entonces hay un papel para préstamos, para cooperación técnica no reembolsable. ¿Para qué les digo de los recursos destinados a la preparación de estos préstamos? Hubiera sido casi imposible tomar recursos del presupuesto de la República para contratar una docena de consultores para que nos hagan estudios, para que nos definan el programa. No hubiéramos podido.
Sin embargo, una asistencia técnica no reembolsable del gobierno japonés a través del BID nos permitió hacer eso. Entonces hay espacio, a pesar de que somos países de renta media, estamos creciendo y que tenemos un montón de cosas y otros problemas más. Y no quiero usar el argumento de pobreza, de desigualdad, porque como bien lo dijo José Antonio Alonso, son incentivos perversos. Entonces, hay eso. Además, como les mencioné anteriormente, estos recursos permiten sistematizar experiencias, crear conciencia, promover reforma, dan un espacio neutro y capacidad de convocatoria y tienen un efecto catalizador. Hicimos un análisis hace poco, como parte del trabajo de foro, de la cooperación bilateral británica, que se retiró después de 5 años. Hemos ayudado a la cooperación suiza y hemos ayudado a la cooperación de España a definir sus planes. ¿Saben ustedes que con solo 5 millones de libras esterlinas, el gobierno británico entre 2000 y 2005 logró reasignar prácticamente la totalidad de los fondos destinados a programas de agua y saneamiento? ¿Cómo? Experimentando, corriendo riesgos y demostrando que había cosas que funcionaban. Sí hay un espacio, pero ya no es un problema de ayuda, es un problema de complementar y flexibilizar y hacer lo que nosotros nos es muy difícil hacer a pesar de que tenemos recursos financieros. La cooperación técnica, no sé cuánto representa la cooperación financiera no reembolsable, debe ser el 0.01% del PBI, un porcentaje sumamente bajo, ¿no? En fin. Segundo, con respecto a la provisión de bienes públicos internacionales, es un tema que está surgiendo nuevamente en el tapete, porque nos estamos empezando a dar cuenta que el conjunto de interdependencias que tenemos entre países es tan grande de que no hay soluciones aisladas. Vamos a tener que tener lo que llaman los economistas un proceso de acción colectiva, no hay salidas individuales. Entre otras cosas, tenemos que crear un entorno internacional estable para iniciativas locales. Esto significa regímenes, políticas, instituciones para poder garantizar la estabilidad financiera, la seguridad internacional, el poder tener un ambiente propicio de paz y sin conflictos internacionales, todo eso. En segundo lugar, vamos a tener que actuar conjuntamente para contrarrestar el efecto desfavorable del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación ambiental. Ninguna de estas es solución que un país la puede hacer por su cuenta. La escasez de agua, la crisis energética, las enfermedades pandémicas, la lucha contra el crimen organizado, todo esto. Esto requiere iniciativas para la provisión de bienes públicos internacionales que contrarresten estos males públicos. Pero no estamos todavía equipados para actuar internacionalmente. Los organismos multilaterales no tienen, los hemos escuchado el día de ayer, la legitimidad para hacerlo por el voto ponderado. Los organismos del sistema de Naciones Unidas no tienen la capacidad porque no tienen los recursos y estamos todavía en la búsqueda de nuevas formas de provisión y financiamiento de bienes públicos internacionales que permita contrarrestar estos efectos negativos. Y en eso creo yo, instituciones subregionales como el BES y acá, regionales como la BID, la CEPAL, el CELA, UNASUR, y globales como el PNUD, el Banco Mundial, el Global Environment Facility, UNACID, el Global Fund, están demostrando que hay un proceso de experimentación muy grande y tenemos un nuevo ámbito para expandir la cooperación internacional en los próximos años. Y termino diciendo simplemente que en el financiamiento para el desarrollo, más allá de la ayuda de la cooperación, el financiamiento para el desarrollo, como nos dijo muy claramente Geraldo Muñoz, ha cambiado radicalmente. En América Latina es una preponderancia de fondos privados, inversión extranjera directa, ya no son tanto los préstamos bancarios como eran en los años 70 y 80 que llevaron a la crisis de la deuda, ahora son emisiones de bonos en los mercados de capital que llevan a otro tipo de crisis de deudas, y creo que tenemos por acá nuestra amiga de Argentina que ya los problemas que se están enfrentando ahora con este asunto de cláusula de acción colectiva, etc. También hemos visto alianzas público-privadas, movilización de recursos del sector privado, donaciones para facilitar inversiones, seguros, y hemos visto un proceso claro de armonización de lo que se nos dijo nuestro amigo japonés. Armonizar la rentabilidad económica con la rentabilidad social. Y los planteamientos que están haciendo muchos gobiernos en sus estrategias de desarrollo de complementar la inversión privada con inversión pública está justamente apuntando en esas direcciones. Hay nuevos papeles para las instituciones
instituciones financieras que aportan conocimiento, recursos, espacios institucionales, procedimientos, en fin. Y lo claro es que no le conviene a ningún país del mundo desvincularse de los organismos multilaterales y los procesos de cooperación. Antes de terminar con las propuestas, déjenme mencionarles una última anécdota. Durante los 30 años que la República de Corea tuvo préstamos del Banco Mundial hasta 1999, recibió aproximadamente unos 7.000, 8.000 millones de dólares. Y Corea del Sur, un país con ingreso por habitante medio que miraba al Banco Mundial así de lado, les estamos haciendo el favor de contraer préstamos del Banco Mundial, a pesar de que no los necesitamos, porque podemos ir a los mercados de capitales internos y externos. Pero para hacerles un favor, nos vamos a prestar de ustedes, porque de esa manera ustedes tienen en la cartera del Banco Mundial no solamente a Botswana, Nigeria, sino tienen a Corea del Sur, y esto les permite a ustedes mejorar su rating. Entonces, medio que lo miraban costado. Llega 1998, 1999, la crisis asiática. Y en meses, 3 o 4 meses, los últimos meses, la segunda mitad de 1997 y principios de 98, se derrumbó todos los mercados financieros. Y Corea tuvo que recurrir al Fondo Monetario, todo el mundo. Y me tocó a mí ver, estaba de casualidad, de paso en esa oportunidad ya había dejado yo el Banco Mundial, una sesión de directorio del Banco Mundial, que en el espacio de 15 minutos aprobó líneas de crédito para Corea por 12.000 millones de dólares, más de lo que le había prestado durante 30 años. Ahora, Corea solo utilizó la tercera parte de esto y la devolvió en más o menos unos 6 a 9 meses. Pero, si no hubieras tenido esos 12.000 millones de dólares, ¿qué quiero decir con esto? De que ni siquiera a los países altamente desarrollados les conviene graduarse. Siempre hay que mantener una relación con los organismos financieros, siempre hay que mantener una relación con los organismos internacionales. Y termino solamente con 3 cosas, no voy a dar más. Propuestas que se han hecho: mejorar los procedimientos para determinar el acceso a los diversos países a diferentes fuentes de cooperación, instrumentos de ayuda, y ahí hemos escuchado 2 cosas. Sugerencias para mejorar y adaptar el ingreso per cápita a la nueva situación, y sugerencias para abandonarlo del todo. Pero es algo que habrá que estudiar, porque no se trata de tirarlo por la borda, hay consideraciones de carácter práctico también. Segundo, otra cosa que hemos escuchado es la necesidad de fomentar la creación de espacios para promover, coordinar y ejecutar iniciativas de cooperación y para intercambiar experiencias y aprendizajes entre los países de América Latina. Yo creo que es muy importante, por lo menos ha sido muy importante para mí en este sentido, y sé que hay muchos otros espacios, sé que hay muchos otros eventos. El problema es que no hay una forma de vincular todo lo que se aprende en estos espacios, integrarlo, analizarlo y ponerlo a disposición de todos ustedes. Y yo creo que esa es una propuesta que está implícita, algunos de ustedes la han hecho claramente y creo que merece ser recogida como una de las conclusiones centrales. Segundo, hay que descartar, en este tema de fomentar espacios, hay que descartar conceptos y definiciones que limitan los ámbitos de discusión y de acción en la cooperación, como donantes, etc., que no reflejan claramente la situación actual. Y bueno, viene todo el tema de... Hay un tema que no ha salido, pero me parece importante, es que para poder, por ejemplo, concretar la cooperación sur-sur, hay una serie de iniciativas prácticas que ya se están abordando en algunos foros, pero que solo he escuchado mencionar tangencialmente. Por ejemplo, reconocimiento de títulos entre países de la región. Todo el tema de facilidades para la migración temporal de trabajadores que trabajan en programas de cooperación sur-sur. Hay toda una serie de cosas prácticas que tienen que ver con plataformas, sistemas de información de la cooperación que se ofrece y se recibe, quiénes son los actores que están interesados en participar, etc. En fin, hay una serie de propuestas, yo les agradezco esto. Yo quisiera terminar con una reflexión de otro orden que va un poquito más allá, pero que está basada en lo que ustedes han dicho. Y tiene que ver con lo que alguien me dijo alguna vez, el optimismo que tengo yo con respecto a América Latina. Y esto está, voy a citar, disculpen a mí mismo en el último libro que preparé, que
plantea claramente que América Latina, en todo este contexto que les decía al principio, de cambio global, de cambios acelerados, cuando uno mira objetivamente qué región del mundo tiene las condiciones materiales para dar el salto hacia el futuro y realmente estar mejor posicionado, no me queda duda que es América Latina. ¿Por qué? América Latina cuenta con múltiples diversidades. Tenemos una diversidad de diversidades: ecológica, biológica, energética, cultural, étnica, productiva. No hay ningún otro país que tenga esa enorme diversidad de recursos que tenemos en todos los campos. Nada. Y, como sabemos, la diversidad es la base de la resiliencia, de la capacidad de reacción. Segundo, a diferencia de otras regiones del mundo, contamos con una herencia histórica similar y compartida, y con un idioma común prácticamente en toda la región, lo que nos confiere una capacidad especial de adaptación. Vayan ustedes al sudeste asiático, caminan 50 kilómetros, de ahí llega un espacio cortito, hay 47, 50. Acá con portuñol nos entendemos todos. Tercero, tenemos una población cuyo tamaño no es excesivo en relación a la dotación de recursos, pero lo suficientemente grande como para configurar un mercado regional significativo y, lo más importante, cuya juventud relativa permitirá contar durante al menos 3 decenios con una fuerza laboral activa de trabajadores entre 15 y 65 años mayor que la población de Tenerife, que no es el caso de otras regiones del mundo. La dotación de infraestructura física, que se está ampliando muy rápidamente, es lo suficientemente avanzada como para sustentar el crecimiento económico, pero no tan desarrollada como para imponer rigideces en las elecciones de tecnología, opciones tecnológicas y los grupos de interés. Además, hemos tenido un proceso de aprendizaje social durante los últimos años y, si bien este proceso de aprendizaje todavía está en marcha, creo que tenemos una serie, y no voy a aburrirlo con otras condiciones más. El único problema, creo yo, es que tenemos que tomar conciencia nosotros mismos de este enorme potencial y de tener una capacidad de liderazgo nacional, local, regional, que nos permita aprovechar estas oportunidades. Y después de haberlos escuchado a todos ustedes, tengo la absoluta seguridad de la cooperación para el desarrollo en el futuro, olvidándonos ya de graduación, del zombie, ese que decíamos anteriormente, el trabajo que todos ustedes están haciendo para buscar nuevas formas de comparación, para consolidar en la región, será uno de los principales determinantes de que aprovechemos esas oportunidades que nos permiten. Muchísimas gracias.